Cuando el amor se convierte en una herida imposible de sanar. No recuerdo exactamente el primer día que nos conocimos. Pero estoy seguro de que, desde ese momento, su mirada me invitó a entrar en un mundo que nunca imaginé. Ambos nos encontramos como si un destino invisible nos hubiera unido. Juntos, construimos una relación que ambos pensábamos que nunca tendría fin. ¿Quién iba a imaginar que lo que parecía ser perfecto era solo una fachada que ocultaba una verdad cruel que estaba a punto de salir a la luz? Nuestra relación comenzó como una hermosa historia de amor sacada de una película. Tardes juntos, compartiendo sueños y risas interminables. Pero, detrás de esos momentos, algo comenzó a cambiar, como una tormenta silenciosa que se acercaba sin que yo lo supiera. Nuestro amor se convirtió en una obra de teatro que yo no estaba dirigiendo. Lo que pensé que era el verdadero amor, se convirtió en una cruel tragedia en la que ella fue la protagonista. No sé por dónde empezar. Pero lo que sé con certeza es que la traición nunca es algo que pueda aceptar. Y cuando lo descubrí, todo lo que alguna vez creí en mi vida se derrumbó en un instante. Ese día, un vídeo cambió todo, un vídeo que no puedo borrar de mi mente. Jaime, ella, no solo era la mujer que amaba, sino también la persona con la que pensaba que pasaría el resto de mi vida. Pero todo se derrumbó cuando vi ese vídeo, no solo porque fuera una traición, sino porque todo lo que habíamos construido, todos esos recuerdos hermosos, esas promesas, ahora solo son manchas que no puedo limpiar. ¿Puedes imaginar lo que se siente? Cuando el amor en el que pusiste toda tu confianza se convierte en una herida imposible de sanar. No solo duele perderlo, sino también por la traición. Una traición que no vi venir. Hasta que fue demasiado tarde. Seguramente, nadie podrá comprender esta sensación. Salvo aquellos que han amado de verdad y luego han sido traicionados. Y es por eso que quiero compartir esta historia contigo. No para buscar culpas ni simpatía, sino para que entiendas que, a veces, el amor no lo es todo. Hay verdades que no podemos ver hasta que nos golpean en la cara. Parte 1. El descubrimiento de la traición. Estaba allí, en la oscuridad, mirando fijamente la pantalla de mi teléfono, donde una imagen que no puedo olvidar se me mostró. Era un vídeo, de no más de 1 minuto. Pero cada segundo parecía arrastrarme a un mundo del que no podía escapar. Ella, mi amor, no solo estaba con otro hombre, sino que lo hacía de esta manera, en un vídeo. No podía creerlo. ¿Estaba soñando? ¿Era esto una pesadilla? Pero no, era la realidad, demasiado dolorosa como para ignorarla. Mi cuerpo perdió toda fuerza. No podía decir ni una palabra. Solo sentía confusión, dolor y lágrimas que recorrían mi rostro. Me di vuelta, vomité sin control. Lo único que podía hacer era llamar a mi amigo, Alex, y sabía, desde ese momento, que nada volvería a ser lo mismo. Este es el momento en que comienza nuestra historia. La historia de una traición y el dolor que ésta trae consigo. Si alguna vez has experimentado esto, o si deseas entender más profundamente lo que pasa por la mente de alguien cuando descubre una traición, te invito a acompañarme en este viaje. ¿Puedo encontrar el camino hacia la sanación? ¿Podremos perdonar a aquellos que nos traicionan? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia. Comencemos. Y te llevaré a través de cada emoción. Desde el dolor, la furia, hasta la difícil decisión que tuve que tomar. Veamos cómo termina esta historia. Era una tarde como cualquier otra. O al menos eso pensaba yo. Jaime y yo habíamos pasado meses juntos, construyendo algo que sentíamos inquebrantable. En la superficie, todo parecía perfecto. Sus risas, sus ojos brillando con cada conversación, sus manos entrelazadas con las mías. Sentía que nunca podría haber nada que destruyera lo que teníamos. Pero en lo más profundo de mi ser, había una inquietud, una sensación vaga, como si algo estuviera al acecho, esperando a revelarse. Todo comenzó un viernes, un día cualquiera, en el que todo cambió. Recibí un mensaje de Alex, un buen amigo mío, que siempre había sido mi apoyo. No lo pensé mucho al principio. Pensé que simplemente me avisaba de algo trivial. Pero lo que me dijo me dejó helado. Tengo algo que verte. Algo sobre Jaime. Mi mente entró en estado de alerta. Sabía que Alex no me hablaría así sin una razón importante. Me pidió que fuera a su apartamento esa misma noche. Cuando llegué, sus ojos eran serios, su rostro tenso,
Algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Alex? Pregunté, intentando calmar mis nervios. Él me mostró su teléfono. Lo primero que vi fue el rostro de Jaime. Sonriente. Pero no estaba conmigo. Estaba con otro hombre. El vídeo era breve, pero lo suficiente para que cada segundo fuera una daga en mi pecho. Mi corazón se detuvo en ese momento. No podía creerlo. La persona en la que confiaba, la que pensaba que amaba, estaba allí, en una situación que no podía entender. No podía procesarlo. El vídeo avanzaba rápidamente, mostrándome lo que no quería ver. Pero no podía dejar de mirarlo. Jaime, mi Jaime, estaba con él, con otro hombre, en un contexto que no podía justificar. Cada gesto, cada mirada que compartían, cada movimiento era como un golpe directo a mi alma. Mi respiración se aceleró, sentí como mi estómago se revolvía. Mi pecho se apretaba, y las lágrimas comenzaron a salir sin control. Pero no podía gritar, no podía hacer nada. Sentía una mezcla de impotencia y furia que no sabía cómo liberar. La verdad me estaba asfixiando. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía ella, la persona que me dijo que me amaba, estar en los brazos de otro hombre? Mi mente comenzó a hacer preguntas que no tenía respuestas. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué nunca lo vi? ¿Cómo no lo sentí? Alex intentó hablarme, pero no podía oírlo. Mi cabeza estaba llena de ruido, y mi cuerpo se sentía pesado, como si me hundiera en el suelo. La desesperación me envolvía, y la rabia comenzaba a consumir mi razón. No pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta y me dirigí a mi departamento, sin saber lo que haría ni qué diría cuando la viera. Al llegar a casa, la encontré como siempre, en la cocina, preparándose para salir. Su risa sonó como música en mis oídos, pero ahora me resultaba extraña. Forzada, como si no fuera la misma persona con la que había compartido tantas noches. ¿Dónde has estado?, me preguntó, mirando el reloj, pero yo no podía responder. La verdad que veía frente a mí era tan dolorosa que no pude pronunciar una palabra. Simplemente, la miré, la odiaba y la amaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía alguien que me prometió el mundo hacerme esto? Tenemos que hablar, dije, mi voz ronca, temblorosa, mi estómago estaba retorcido de dolor. Pero tenía que hacerle saber que ya no podía seguir con esto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma mesa que habíamos hecho juntos con tanto esfuerzo. Y en ese momento, la ironía me golpeó como una ola. Todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos soñado juntos, ahora estaba a punto de desmoronarse ante nosotros. ¿De qué quieres hablar?, preguntó ella, todavía con su mirada inocente, sin saber que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Fue entonces cuando mi ira explotó. Le mostré el vídeo, no dije una palabra más. La reacción en su rostro fue instantánea, como si la tierra se hubiera movido debajo de sus pies. Empezó a temblar, su rostro se desfiguró por la culpa y la vergüenza. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero para mí, esas lágrimas ya no significaban nada. No podía escuchar sus disculpas, no podía oír sus súplicas. El daño ya estaba hecho. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, la rabia nublando mi mente. ¿Cómo pudiste destruir lo que teníamos? ¿Qué fue lo que hiciste? Jaime comenzó a sollozar. Intentaba hablar, a explicarse, pero sus palabras no llegaban a mí. Ya no había nada que pudiera decir. Lo único que sentía era un dolor tan profundo que no sabía cómo procesarlo. En ese momento, todo lo que había creído sobre ella, sobre nuestra relación, se hizo pedazos. Mi corazón se rompió, pero mi mente seguía funcionando, tomando decisiones con una frialdad que ni siquiera yo entendía. Esto se acabó. Fue todo lo que pude decir, y con esas palabras, cerré la puerta a todo lo que había sido. Jaime cayó en un silencio absoluto. Se desplomó sobre la mesa, sin responder, sin mirar, como si todo el peso del mundo le hubiera caído encima. No podía hacer nada más. Estaba completamente rota, y yo ya no podía seguir en esa mentira. La miré por última vez, y la ira se convirtió en tristeza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podría yo vivir con la imagen de lo que acababa de ver? ¿Cómo podríamos volver a ser los mismos después de esto? Entonces, sin decir una palabra más, la llevé a la cama, la acosté, y sin saber qué hacer, llamé a sus padres. Sabía que algo más grande estaba sucediendo aquí, algo más allá de lo que mis manos podían arreglar. Jaime necesitaba ayuda, y yo ya no podía ser el que la salvase. La historia no termina aquí.
Este es solo el comienzo del descenso de lo que fue una relación. De lo que parecía un amor eterno. Hacia el abismo de la traición. ¿Cómo puede alguien que te ha amado destruirte así? ¿Y cómo puedes encontrar el camino hacia la sanación cuando tu alma está destrozada? Continúa conmigo, mientras exploramos cómo se desenvuelve este viaje de dolor, aceptación y, quizás, perdón. Parte 2. La confrontación y el choque emocional. La habitación estaba sumida en un silencio denso. Un vacío que se podía cortar con un cuchillo. Jaime estaba allí, frente a mí, su rostro pálido, como si el color de su piel hubiera desaparecido. Los ojos de ella, usualmente llenos de vida, ahora no eran más que dos espejos vacíos, incapaces de reflejar la persona que había sido antes. No sabía si sentía rabia, tristeza, o una mezcla de ambas. Todo estaba borroso, difuso, y mi cabeza no dejaba de repetir una y otra vez las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mis manos temblaban al sostener el teléfono. El vídeo seguía ahí, como una sombra que me acechaba, recordándome lo que ya no podía ignorar. El odio se acumulaba en mi pecho. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, aún seguía pensando en ella, en lo que significaba para mí, en cómo algo tan hermoso había sido destruido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué, Jaime? Mi voz salió quebrada, rasgada por la tensión y la impotencia. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Y apenas podía respirar. Ella no respondió de inmediato. En su rostro se veía una mezcla de miedo y arrepentimiento. Pero eso no era suficiente para calmar la furia que ardía dentro de mí. ¿Cómo podía ser tan tonta? ¿Cómo había sido capaz de confiarle mi vida, mi futuro, a alguien que, aparentemente, solo había estado jugando conmigo? La traición no solo se sentía en mi corazón, sino que me consumía por dentro. Era un vacío sin fin. Lo siento, de verdad, lo siento mucho. Sus palabras eran un murmullo, casi inaudible, como si ella misma no creyera en lo que estaba diciendo. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. El dolor era tan grande que mi visión se distorsionaba. ¿Por qué las palabras de disculpas de Jaime no alcanzaban a calmar la tormenta que tenía dentro de mí? Ella estaba ahí, rogando por una oportunidad. Pero yo sabía que nada podía devolverme la confianza perdida. El daño estaba hecho. La confianza, una vez quebrada, nunca se recupera por completo. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no haber visto las señales? Todo lo que había creído sobre nuestra relación, sobre ella, comenzó a desmoronarse. La imagen de la Jaime que había amado y la imagen de la mujer en el vídeo. Eran dos personas completamente diferentes. ¿Cuál de ellas era la verdadera? ¿Quién era ella en realidad? Su llanto comenzó a llenar el aire. Pero para mí, esas lágrimas ya no significaban nada. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué no se había detenido antes de llegar a este punto? El dolor en mi pecho se intensificó. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se apoderó de mi mente. La rabia. La rabia de haber sido un tonto. De haber creído en algo que ahora se sentía vacío. Como un sueño que ya no quería recordar. No quiero escuchar más. Jaime, dije con voz temblorosa, tratando de mantener el control. Ya basta. No me importa lo que digas. Ya no puedo seguir aquí. No quiero que sigas hablando. Su rostro se desmoronó aún más al escuchar esas palabras. Y de alguna manera, sentí que esa era la última conversación que tendríamos. Aunque no lo deseaba. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no podía simplemente olvidar todo? ¿Perdonarla y seguir adelante? Pero el daño ya estaba hecho. Y yo estaba atrapado entre el amor que aún sentía por ella y la necesidad de protegerme a mí mismo. En ese momento, la situación se volvió aún más densa. Como si todo estuviera envuelto en una niebla espesa. Jaime no dejó de llorar. Pero sus lágrimas parecían perder su significado. Cada vez que trataba de explicarse, el eco de sus palabras no llegaba a mis oídos. El daño era tan profundo que no quería escuchar nada más. Solo quería que todo terminara. Necesitaba alejarme. Necesitaba respirar. ¿Era esto realmente el final? Las preguntas se agolpaban en mi mente. Pero ninguna parecía tener respuesta. ¿Cómo llegamos a este punto? Cada palabra que ella decía. Cada intento de pedir perdón. Solo me sumergía más en un abismo del que no podía salir. Las promesas rotas, las mentiras, todo lo que habíamos compartido ahora se sentía como una mentira.
El amor que tenía por ella ya no existía de la misma manera. Me levanté, sentí que no podía soportar más. Sin decir una palabra, la tomé de la mano y la llevé a la cama. La dejé allí, como si estuviera tratando de contener algo que ya no tenía sentido. Y en mi mente, una voz me decía: ya no puedes salvarla. Ya no estaba dispuesto a arrastrarme más en esta mentira. No podía seguir siendo el tonto que se traga sus mentiras. Salí de la habitación, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Necesitaba tomar decisiones, y no podía hacerlo con ella cerca. Sabía que lo que venía sería aún más difícil. Sabía que tenía que tomar el control de mi vida, aunque no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. Pero algo me decía que ya no podía seguir viviendo una mentira. Ya no podíamos seguir juntos. Entonces llamé a sus padres. No quería hacerlo, no quería involucrarlos. Pero sabía que Jaime necesitaba algo más que mis palabras. Sabía que ella estaba perdiendo la batalla contra sí misma. Y tal vez necesitaba algo que yo no podía darle. Y yo necesitaba alejarme de todo esto. Raya. Pero ¿cómo pude llegar a este punto? ¿Cómo podía amar a alguien y, al mismo tiempo, desear que desapareciera? Lo que vino después sería aún más doloroso. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en lo que sucedería, algo más grande me esperaba. Parte 3. El colapso psicológico de Jaime. La verdadera batalla comienza. Las horas pasaron como si fueran días enteros. El dolor en mi pecho no desaparecía. Pero de alguna manera. Todo lo que me rodeaba parecía desvanecerse en un murmullo distante. Esa noche, después de la confrontación, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Jaime permanecía en la cama, completamente ausente. Su cuerpo estaba allí, pero su alma parecía haberse ido, perdida en algún lugar del abismo al que había caído. Al principio, pensé que solo era el shock. Quizás solo necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Pero mientras más la observaba, más me daba cuenta de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Estaba rota, sí, pero no de una forma que pudiera arreglarse fácilmente con una disculpa o un simple «lo siento». Esta no era la Jaime que conocía. ¿Dónde estaba la mujer fuerte y vibrante que amaba? Ahora solo quedaba una sombra vacía de lo que había sido. Pasaron las horas, y el teléfono no dejaba de sonar. La familia de Jaime intentaba comunicarse conmigo, pero yo no podía. No quería hablar con nadie. Lo único que necesitaba era aire. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir y, más importante aún, lo que sentía. La rabia me quemaba por dentro. Pero había algo más. La confusión. El dolor profundo, y una sensación de traición que me desgarraba. Era la primera vez que me enfrentaba a algo como esto. Pensaba que el amor lo podía todo, que las promesas eran inquebrantables. Pero ¿qué pasa cuando esas promesas se rompen? ¿Qué pasa cuando descubres que la persona a la que confiabas tu vida te ha mentido de la forma más cruel posible? A la mañana siguiente, las cosas no mejoraron. Jaime no se levantaba de la cama. La vi allí, abrazada a las sábanas, sin moverse, a medida que pasaba el tiempo. Mi preocupación comenzó a transformarse en algo mucho más intenso. ¿Qué le pasaba? ¿Dónde estaba la mujer que había sido mi compañera? ¿La que me había dado apoyo en los momentos más oscuros de mi vida? Ahora estaba completamente sumida en una niebla de desesperación. Y yo no sabía cómo ayudarla. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. ¿Podía ser el que la salvara? ¿El que la levantara de este abismo? Pero, en mi corazón, sabía que ya no tenía las fuerzas para hacer esto. Estaba agotado emocionalmente, consumido por el dolor y la frustración. ¿Cómo podía ayudarla, cuando ni siquiera yo sabía cómo curar mis propias heridas? Llamé a sus padres. La voz de Alice, su madre, al otro lado de la línea, era desesperada. Estaban aterrados por el estado mental de Jaime. Y aunque sabía que tenía que ser honesto con ellos, no podía decirles la verdad sobre lo que había pasado. El dolor de contarles sobre la traición de su hija me carcomía. Pero sabía que ya no podía cargar con todo esto solo. Tenían que saber. ¿Qué le pasa, hijo?, preguntó Alice, casi con un susurro. ¿Está bien? No sé, Alice. Mi voz era quebrada. Ella no está bien. Colgué sin saber qué más decir. Me sentía atrapado en una telaraña de emociones que no podía controlar. Y el peso de la situación me aplastaba cada vez más. Pasaron unos minutos y
Finalmente, decidí ir a la habitación. Cuando entré, Jaime seguía allí, en la misma posición, mirando al vacío. Su rostro estaba arrugado por el dolor, sus ojos hinchados por el llanto. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su total desconexión con la realidad. Estaba perdida en un lugar donde yo no podía llegar. Me senté a su lado, sin saber qué hacer. ¿Cómo se recupera uno de esto? ¿Cómo podemos volver a ser los mismos después de todo lo que pasó? Los minutos se alargaban mientras intentaba hablarle. A veces con suavidad, otras veces con firmeza. Pero todo parecía inútil. Jaime no reaccionaba. Después de un largo rato, la puerta se abrió. Era su hermana, Jackie. Estaba visiblemente preocupada, pero también con una especie de fuerza que parecía venir de algún lugar profundo. Se acercó a Jaime y la tocó suavemente, como si no quisiera romperla aún más. Jaime, ¿puedes oírme? Su voz era calmada, pero firme. Tienes que levantarte, tienes que enfrentarlo todo. Jaime levantó lentamente la vista, y en sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. Estaba a punto de decir algo, pero entonces sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Era como si su alma estuviera rota, fragmentada en 1000 pedazos que no podía juntar. Jackie me miró. Un destello de preocupación cruzó su rostro, pero también algo más. Algo que se acercaba a la desesperación. ¿Cómo íbamos a ayudarla si ni siquiera ella misma podía ayudarse? Mi mente comenzaba a hacerse un lío. Tenía que ser fuerte, pero mi propio dolor me estaba ahogando. ¿Cómo podía enfrentar la verdad cuando el mismo peso de la mentira me aplastaba? Jaime finalmente susurró, con voz apenas audible, no puedo más con esto. Esas palabras fueron como una bofetada. No podía, no sabía cómo. Todo lo que había hecho para ayudarla me estaba destrozando. ¿De qué sirve ayudar a alguien que ya no cree en sí misma? ¿De qué sirve ofrecerle una mano a alguien que ya no sabe si puede levantarse? En ese momento, algo cambió en mí. No podía seguir cargando con su dolor, con su culpa. Ya había llegado al límite. ¿Y si ella no podía superar esto? ¿Debía seguir sacrificándome por algo que ya no tenía arreglo? Las preguntas se multiplicaban, y la respuesta, aunque aún no la sabía, estaba clara. La verdadera batalla había comenzado. Pero no solo para Jaime. También para mí. Parte 4. La decisión de alejarse y el sentimiento de pérdida. El sol se ponía a través de la ventana, iluminando la habitación con una luz tenue que solo acentuaba la tristeza en el aire. Todo en el apartamento parecía congelado en el tiempo, como si el mismo universo estuviera en pausa, esperando que yo tomara una decisión que ya no podía posponer. En mi pecho, el peso de lo que había sucedido me oprimía. Pero había algo más profundo que me sacudía con fuerza: el sentimiento de pérdida. No solo había perdido a Jaime, sino que había perdido a la persona en la que me había convertido junto a ella. Durante días me había debatido entre quedarme y seguir luchando, o alejarme y empezar a reconstruir mi vida. Cada vez que pensaba que había tomado una decisión, el dolor de la traición regresaba con más intensidad. Las imágenes del vídeo, el rostro de Jaime en la pantalla, todavía me perseguían. Sin embargo, había algo más que no podía ignorar: el amor que aún sentía por ella. ¿Era eso suficiente para seguir adelante? Jackie, la hermana de Jaime, me había llamado varias veces. Sus palabras, cargadas de desesperación, seguían resonando en mi mente. Por favor, no la dejes. Ella te necesita. Pero en ese mismo instante, sentía como la necesidad de escapar de todo esto se hacía más fuerte. Jaime necesitaba tiempo, necesitaba ayuda profesional. ¿Podía yo seguir siendo su apoyo cuando ni siquiera sabía cómo apoyarme a mí mismo? La verdad era que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de su traición. No podía ser su salvador cuando yo mismo me sentía hundido. ¿Qué sucedía cuando uno se daba cuenta de que, por más que lo intentara, no podía cambiar el pasado? Mi cabeza y mi corazón estaban en guerra. El amor seguía allí, pero la rabia y la desconfianza se habían arraigado más profundamente que cualquier otro sentimiento. ¿Cuánto tiempo más podría vivir con esta constante duda? ¿Con la imagen de su traición rondando mis pensamientos? Decidí salir, sin decirle una palabra más. La puerta cerrándose tras de mí fue como un sonido definitivo. Un golpe de realidad que me dio la sensación de estar abandonando algo que nunca volvería a ser el mismo.
Las calles parecían vacías, aunque llenas de gente. Yo caminaba por ellas como un autómata, sin rumbo, sin saber si había hecho lo correcto. El sonido de mis pasos sobre el pavimento resonaba en mi cabeza como un eco. ¿Qué era más difícil? ¿Quedarse o irse? ¿Era posible alguna vez dejar ir a alguien que habías amado tanto? Las preguntas me atormentaban. Pero ya no podía quedarme. Ya no podía estar con alguien que me había roto el corazón de la manera más cruel. Al llegar a casa de mis padres, me encontré con sus miradas expectantes. No podía decirles lo que había sucedido. No podía contarles la verdad. No sabía si me lo soportarían. En su rostro pude ver el amor que aún me tenían. Pero también la preocupación. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba tomando la decisión correcta al alejarme? ¿Al renunciar a lo que creímos que sería para siempre? Mi madre me abrazó como solo ella sabía hacerlo. En su abrazo, busqué consuelo. Busqué algo que me hiciera sentir que había tomado la decisión correcta. Pero las palabras de mi madre, aunque reconfortantes, me dejaron más confundido. Hijo, a veces, el amor no es suficiente. Tienes que pensar en ti también. Su voz era suave, pero sus palabras pesaban como piedras sobre mi pecho. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Pensando en mí mismo? Había sido tan ciego en mi amor por Jaime que nunca me había permitido pensar en mí. En mi bienestar emocional, mi vida, mi futuro, habían girado en torno a ella, a la imagen de lo que creímos que seríamos. Pero todo eso había desaparecido en un solo segundo, cuando vi la traición reflejada en ese vídeo. El sentimiento de pérdida se transformó lentamente en un dolor sordo, una herida interna que no podía curar. ¿Cómo se sana un corazón roto cuando la causa de ese dolor sigue ahí? ¿Aún presente? ¿Aún vivo en tus recuerdos? Pasaron los días y traté de seguir adelante, de buscar consuelo en lo que había hecho, irme, tomar distancia, pero no había consuelo. Sentía como si algo se hubiera roto irremediablemente dentro de mí, algo que nunca podría reparar. El teléfono comenzó a sonar más seguido. Era Jackie, otra vez. Esta vez, su tono era diferente. No estaba tratando de convencerme de que volviera con Jaime. No. Ahora parecía estar lidiando con algo aún más doloroso. La batalla interna de Jaime. Está peor. Ella sigue sin reaccionar. No sé qué más hacer. Esas palabras fueron como un golpe directo. ¿Cómo podía yo seguir adelante con mi vida cuando sabía que ella estaba luchando con sus propios demonios? ¿Con el peso de lo que había hecho? La culpa comenzó a invadir mi mente. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejarme? Podía sentir la desesperación de Jaime a través de las palabras de su hermana. Pero la verdad era que yo ya no podía salvarla. ¿Qué pasaba cuando el amor ya no era suficiente? Parte 5. La recuperación personal y el apoyo de la familia. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Y yo no sabía si estaba listo para enfrentarlo. ¿Realmente podía dejar ir a Jaime? ¿Y qué sería de mí en todo esto? Los días se deslizaban ante mí como una niebla espesa. Aunque estaba rodeado de gente que me quería, la sensación de vacío dentro de mí no desaparecía. Era como si mi alma estuviera rota en pedazos diminutos que no podía juntar. No importaba cuánto lo intentara. La traición de Jaime seguía latente en mi mente. Y aunque había tomado la decisión de alejarme, las secuelas de todo lo que había vivido seguían desgarrándome. En mi mente no había respuestas claras. Solo preguntas que me atormentaban. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que perderlo todo para aprender? Mis padres me llamaban todos los días. Sabían lo que había pasado, aunque no conocían todos los detalles. Y su preocupación era palpable en cada conversación. Mi madre, especialmente, no dejaba de insistir. Hijo, necesitas pensar en ti. Ya no puedes cargar con eso. Las palabras de ella, tan llenas de amor, resonaban en mi cabeza una y otra vez. Pero no las entendía del todo. ¿Cómo se sigue adelante después de una traición tan profunda? ¿Cómo puedo pensar en mí mismo cuando aún me duele el alma por lo que viví? Pasaron 2 semanas desde que tomé la decisión de alejarme. Durante esos días, intenté poner orden en mi vida. Pero la verdad es que nada me parecía claro. A veces me sentía como si estuviera vagando sin rumbo, sin un propósito concreto, solo siguiendo una rutina que no me llevaba a ninguna parte. Los días estaban vacíos. No sentía la alegría de antes. No sentía nada en realidad. Como si mi corazón hubiera dejado de latir. Fue entonces cuando mi hermana, Clara, me llamó para pedirme que fuéramos a dar un paseo. Sabía que estaba tratando de ayudarme,
pero yo no estaba listo para enfrentarme a nada ni a nadie. ¿Cómo puedo estar bien, cuando lo que he vivido me ha dejado marcado? Sé que no estás bien, hermano, pero no tienes que pasar por esto solo. Su voz era suave, como si quisiera envolverme en una burbuja de calma. Clara siempre había sido mi apoyo, mi refugio. A veces, su presencia era lo único que me hacía sentir que no todo estaba perdido. Me insistió para que saliéramos juntos, para que respirara aire fresco, y aunque no tenía ganas, acepté. Caminar por el parque con Clara fue extraño. El viento soplaba, las hojas caían de los árboles, pero nada parecía real. Mi mente seguía atrapada en un pasado reciente que no quería recordar, y, sin embargo, no podía dejar de pensarlo. El dolor de lo que había vivido seguía ardiendo dentro de mí, pero algo en la tranquilidad del momento comenzó a calmarme. ¿Qué era lo que sentía realmente? ¿Por qué no podía dejar ir a Jaime, incluso cuando sabía que ella ya no era parte de mi vida? Hermano, sé que esto no es fácil, pero tienes que sanar. Solo así podrás avanzar. Clara me miró con una mezcla de ternura y preocupación, como si tratara de desentrañar mis pensamientos más profundos. ¿Cómo se sana un corazón que ha sido herido de tal manera? Esa misma noche, HABLE con acento agudo con mi padre. Me había costado mucho abrirme a él. Siempre había sido el tipo de persona que guardaba sus sentimientos para sí mismo. Pero sentí que estaba en un punto en el que no podía seguir callando. Necesitaba hablar, necesitaba que alguien me escuchara. Papá, no sé qué hacer con todo esto. Siento que me estoy perdiendo. Mi voz temblaba, como si al decirlo finalmente, pudiera liberar algo dentro de mí. Mi padre, siempre tan firme, me miró con sus ojos profundos. No decía mucho, pero en su mirada había algo que me hizo sentir que, aunque no tenía las respuestas, no estaba solo. Lo que has vivido es doloroso, hijo, pero te prometo que, con el tiempo, el dolor se hará más leve. No te olvides de que tienes a tu familia. Nosotros estaremos aquí para ti. Esas palabras de apoyo me hicieron sentir una pequeña chispa de esperanza. ¿Podía realmente sanar? ¿Podía aprender a vivir sin la constante sombra de la traición que me seguía? Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que, quizás, había una salida. Unas semanas más tarde, la vida comenzó a tomar un curso diferente. Los días ya no eran tan oscuros. Comencé a hacer cosas que había dejado de hacer durante mi tiempo con Jaime. Volví a mis pasatiempos, a esos momentos de soledad que siempre me habían ayudado a encontrar claridad. Regresé al gimnasio. Me uní a un grupo de amigos para hacer actividades. Y poco a poco, los colores volvieron a mi vida. Pero la herida seguía ahí. No podía olvidarlo todo. No podía olvidar el amor que sentí. El dolor que me dejó. Pero había algo más importante. La lección de que, aunque me sentía quebrado, seguía siendo capaz de reconstruirme. Y eso, aunque doloroso, me dio fuerza. Clara y mis padres estuvieron a mi lado durante todo este proceso. Sin juzgarme, solo ofreciendo su apoyo incondicional. Pero no fue hasta que tomé la decisión de comenzar una terapia, de enfrentar mis propios demonios, que comencé a darme cuenta de que podía sanar. La terapia no era fácil, pero me permitió finalmente confrontar los sentimientos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Con el tiempo, empecé a entender que mi vida no dependía de lo que había perdido, sino de lo que podía construir. La traición de Jaime, aunque desgarradora, me había mostrado una verdad cruda. Yo era el único responsable de mi propio bienestar. Y aunque la recuperación sería un proceso largo, finalmente comencé a sentirme como la persona que alguna vez fui, pero mejorada. Más fuerte. Parte 6. La reflexión final y el cambio de perspectiva. Ahora, lo más importante era mirar hacia el futuro. Más allá del dolor. ¿Qué estaba dispuesto a aprender de todo esto? ¿Podría perdonar y dejar ir? Han pasado meses desde que tomé la decisión de alejarme. El dolor, aunque aún presente, se ha transformado en una especie de sombra distante, menos asfixiante, pero nunca desaparecida por completo. Me encontraba frente al espejo, mirándome por lo que parecía ser la primera vez en mucho tiempo. ¿Quién era yo ahora? ¿El hombre que había sido dejado atrás por la traición? ¿O el que había aprendido a seguir adelante? A pesar de todo lo que había perdido, cada uno de mis pasos en estos meses de recuperación había sido un desafío.
Había momentos en los que me sentía fuerte, como si ya hubiera superado el mayor obstáculo de mi vida, pero otros, los más oscuros, me recordaban constantemente que el viaje hacia la sanación no era lineal. A veces avanzaba, otras retrocedía, y no sabía si alguna vez podría dejar de sentir el peso de la traición. Jaime, por supuesto, seguía estando en mi mente, no de la manera en que la amaba antes, sino como una lección de vida. La verdad que había aprendido, aunque amarga y dolorosa, era la que más había transformado mi perspectiva. El amor no siempre es suficiente para sanar las heridas, pero la autocompasión sí lo es. Por primera vez en mi vida, entendí que no debía buscar validación de nadie más que de mí mismo. Era el momento de dejar ir. Era extraño cómo una persona podía dejarte marcado de una forma tan profunda. Y al mismo tiempo, hacer que encontrar tu propio camino hacia la libertad se volviera más claro que nunca. En algún momento, creí que mi futuro dependía de lo que había perdido, pero con el tiempo, me di cuenta de que no, que mi vida no estaba definida por una relación rota. No, mi vida estaba por definirla yo, con mis decisiones, mis acciones y la fuerza que encontraba, día a día, para seguir adelante. Me sentía más fuerte, pero también más vulnerable. Había aprendido a enfrentar mis emociones con honestidad, a no reprimir mi dolor, pero también a no dejarme consumir por él. ¿Cómo lo había logrado? Probablemente nunca lo sabría. Pero el simple hecho de haber sobrevivido a todo esto me hacía sentir como si hubiera renacido. En una tarde como cualquier otra, Clara me invitó a tomar un café. El sol estaba bajo, la ciudad se iluminaba con tonos dorados y anaranjados. Y por un momento, todo parecía detenerse. Nos sentamos en un pequeño café en el centro, y a su lado, sentí la calma que había estado buscando durante tanto tiempo. Las palabras de ella, aunque suaves, parecían tener un peso mayor ahora. He visto el cambio en ti. No solo por fuera, sino por dentro, me dijo Clara, su tono lleno de afecto, pero también de comprensión. Sabes, creo que lo que te ha pasado, a pesar de todo el dolor, te ha hecho más fuerte. Y lo que más me impresiona es que ahora, por fin, puedes empezar a sanar de verdad. Esas palabras resonaron dentro de mí, como un eco profundo. ¿Sanar? ¿Era eso lo que estaba haciendo ahora? ¿Había realmente superado todo lo que había vivido con Jaime? O al menos, estaba listo para perdonarme a mí mismo por lo que había permitido. ¿Por lo que había sido ciego? La reflexión me invadió. Durante meses, había llevado una carga que no me correspondía. ¿Por qué no me perdoné antes? ¿Por qué me había dejado consumir por lo que ella hizo? Cuando lo único que necesitaba era encontrarme a mí mismo. Pero la verdad es que, hasta ahora, todo lo que había vivido me había dado las herramientas para ser quien soy hoy. Miré a Clara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz interior. ¿Qué era lo que realmente necesitaba? Ya no dependía de Jaime, ni de su perdón, ni de la redención que alguna vez creí que era posible. Lo que necesitaba era perdonarme a mí mismo. Solo entonces, el dolor comenzó a disminuir. Mientras ella me hablaba de sus propios desafíos y luchas, sentí como el amor y el apoyo de mi familia me envolvían. Era momento de dejar el pasado atrás. Lo que había sucedido con Jaime no podía definir el resto de mi vida. Ya no. ¿Qué sucedería si decidiera avanzar sin mirar atrás? ¿Cómo sería mi futuro si me permitiera ser libre? ¿Sin las cadenas de la traición atándome a algo que ya no podía cambiar? Esa tarde, mientras el sol se ponía y la ciudad seguía su curso, tomé una decisión. Ya no era el hombre que vivía por lo que había perdido, sino por lo que podía ganar. Y lo más importante, lo que podía construir yo mismo. Pero, como todo cambio significativo en la vida, esa decisión no llegó sin dudas. ¿Estaba preparado para lo que venía? ¿Sería capaz de aceptar el futuro con los brazos abiertos, aún con el peso del pasado en mi corazón? Al final, el miedo al futuro era solo un reflejo de mi propio miedo a la vulnerabilidad. Y si algo había aprendido, era que no podía seguir teniendo miedo. El camino de la sanación no termina nunca, y tal vez nunca lo haga. Pero ahora, finalmente entendía que cada paso que daba hacia el futuro era una oportunidad para sanar de verdad. Para abrazar lo que soy, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. ¿Por qué seguir buscando respuestas en lo que ya no puedo cambiar? La verdad es que, cuando todo esto comenzó, nunca imaginé que estaría aquí, contando mi historia, cada palabra,
Cada momento que he compartido con ustedes hoy ha sido una carga que, de alguna manera, necesitaba liberar. El dolor, la confusión, la rabia, la traición, todo eso me ha acompañado durante mucho tiempo. Pero ahora, al mirarme al espejo, no veo solo a un hombre roto, sino a alguien que ha aprendido a levantarse, a sanar y, sobre todo, a encontrar paz dentro de sí mismo. Ha sido un viaje largo, lleno de altibajos, y todavía hay días en los que el peso de lo vivido me agobia. Pero hoy, al final de este recorrido, puedo decir con sinceridad que he aprendido más sobre mí mismo de lo que jamás imaginé. No importa lo que me haya sucedido. Yo tengo el control sobre lo que soy, sobre lo que quiero ser, y sobre lo que me espera en el futuro. Quiero que todos los que estén viendo esto sepan que no están solos. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida. Todos pasamos por situaciones que nos desbordan. Pero lo importante es cómo nos levantamos. Cómo seguimos adelante. Cada día es una nueva oportunidad para sanar, para crecer y para encontrar nuestra mejor versión. A todos los que han estado acompañándome en este viaje, les agradezco de todo corazón. Gracias por estar aquí, por escucharme, por darme la oportunidad de compartir mis pensamientos y sentimientos. Este vídeo no solo es mío, es nuestro, y si en alguna forma mi historia les ha tocado, si algo de lo que he dicho les ha resonado en su propio corazón, quiero que sepan que no es solo una historia sobre dolor, sino sobre esperanza y transformación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que lo necesite y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir compartiendo más historias como esta. Por supuesto, me encantaría leer tus comentarios. ¿Te has sentido alguna vez como yo? ¿Cómo lograste superar tu propia batalla interna? Comparte tu experiencia. Juntos podemos apoyarnos y aprender de lo que hemos vivido. Gracias, de corazón, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias, más lecciones y, sobre todo, más crecimiento. No olvides, la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Solo hay que saber cómo aprovecharla. Hasta pronto. No olvides suscribirte para más videos. Dale like si este vídeo te ha inspirado. Comenta abajo. Quiero saber lo que piensas. Y comparte este vídeo para ayudar a que más personas encuentren fuerza.